Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Un tiempo maravilloso para compartir en la presencia de nuestro Padre Celestial, como todos los jueves. Así que los invito a cada uno de ustedes para que hagamos este momento de acción de gracias hacia nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios del cielo, por esta noche que tú nos regalas, bendito Dios, la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, bendito Padre. Sabemos que tú estás presente, Señor, en cada uno de nosotros, bendito Rey, que te mueves con poder, Señor, en cada hogar aquí representado, bendito Dios. Tú eres santo, perfecto y maravilloso, bendito Padre. Estamos reunidos, Señor, en esta noche, estamos reunidos a través de estos medios, mi Rey, para poder decirte cuán grande y cuán maravilloso tú eres, mi Dios, para poder exaltar tu nombre, bendito Dios, para poder glorificarte, bendito Padre Celestial. Hoy venimos ante ti, Señor, porque sabemos, bendito Rey, que tú desciendes, Señor, tu presencia sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez te hemos fallado, si hemos hecho cosas desagradables ante ti. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por la ansiedad, si nos hemos dejado llevar por la duda, bendito Rey. Perdónanos, Padre, bendito Señor, si hemos dudado de tu poder en algún momento, mi Señor. Pero hoy estamos aquí, mi Rey, para que tú nos limpies, nos purifiques y nos permitas entrar dignos delante de ti, Señor amado. Toma el control de nuestra vida, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Toma el control de todo lo que nosotros somos, bendito Rey. Que seas tú, Señor, obrando con poder en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que podamos llegar a ser ese pueblo que tú buscas, un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, mi Rey. Tú eres santo y maravilloso, mi Dios. Estamos ante ti, Señor, confiados en que es tu presencia, Señor, en que es tu palabra la que nos llena, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor, tal vez una vida desierta, una vida que tiene hambre y sed de ti, bendito Dios. Te presentamos nuestro corazón, Señor, tal vez con heridas, con cicatrices, mi Dios, pero solamente tú puedes sanar, solo tú puedes restaurar, Padre Celestial. Cada vacío que hay dentro de nosotros, Señor, hoy le ponemos ante ti porque sabemos que eres tú, Señor, el que llena, Señor, nuestros vacíos con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y nos alcanza, bendito Rey. Por eso te damos gracias infinitas, bendito Señor. Toma nuestra vida entera, Señor. A ti entregamos nuestras necesidades, las necesidades de tu pueblo, Señor, para que las suplas conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Toda persona enferma, Señor, toda persona triste, desanimada, aquellos con problemas familiares, económicos, Señor, los presentamos ante ti porque sabemos que tú darás a cada quien, Señor, la solución a su necesidad, conforme a tu tiempo, Señor, conforme a tus propósitos, bendito Rey. Por eso te damos mil y mil gracias en esta noche, Señor, y nos disponemos a escuchar de tu palabra, porque sabemos que es una palabra viva y eficaz, que es una palabra que hace milagros y prodigios en cada uno de nosotros, bendito Rey. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos da vida, Señor. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Hoy escuchamos tu palabra, Señor, porque también sabemos que así nuestra oración será escuchada, bendito Padre Celestial. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Por eso, como todos los jueves, seguimos entonces nuestra secuencia y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 22. Y nuestro tema de hoy, mantenerse firmes. Hablamos entonces en este capítulo de mantenernos firmes. Vamos a ver unas circunstancias que suceden que hace tal vez que cause dudas, que cause incredulidad o que lleve a tener comportamientos distintos a lo que Dios quiere. En este capítulo nos habla, en primer lugar, cómo el pueblo de Israel era un pueblo que estaba avanzando. Era un pueblo que al estar bajo la protección de Dios avanzaba y crecía de una manera sobrenatural. Vamos a ver lo que nos dice de los versículos del 1 al 3. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel había hecho a los amorreos.
Así que los amonitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Aquí nos muestra entonces ese pueblo poderoso, ese pueblo de Israel que no se quedaba quieto, sino que estaba avanzando y que estaba avanzando victorioso. Un pueblo que venía de derrotar a algunos reyes poderosos, que venía de una guerra en la cual había ganado la batalla. Un pueblo nos dice entonces que estaba avanzando y que se estaba apoderando de todos esos territorios. Podemos notar ahí entonces cómo cuando caminamos bajo el mandato de Dios, cómo cuando caminamos bajo la protección de Dios, podemos salir victoriosos, podemos tener grandes bendiciones. El pueblo de Israel entonces dice que estaba avanzando, decía que venía de derrotar a aquellos enemigos, estaba obteniendo resultados. Cuando nosotros somos un pueblo que confiamos en Dios y que creemos en su poder, Dios nos permite dar esos resultados. Dios nos permite también crecer y multiplicarnos. Dice que ese pueblo era numeroso, que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso, porque Dios había permitido esa multiplicación. Dios estaba permitiendo que ese pueblo fuera un pueblo grande, un pueblo que avanzaba y que derrotaba a sus enemigos. Era un pueblo que brillaba gracias al poder de Dios. Era un pueblo que sobresalía gracias al poder de Dios. Muchas veces como cristianos o como discípulos ante Dios, Dios nos da eso, Dios nos da ese regalo, nos permite avanzar, nos permite crecer y dar resultados cuando lo obedecemos. Pero a veces sucede que cuando estamos pasando nuestros mejores momentos con Dios o cuando estamos pasando nuestro mejor momento en la vida, habrán personas a quienes no les guste ese proceso, a quienes no les gusta ver esos resultados. Entre más avancemos, entre más resultados positivos demos, más enemigos se van a levantar, más personas en contra de nuestros propósitos, en contra de lo que queremos, se van a presentar. Y eso le sucedía al pueblo de Israel. Se presentaba alguien que empezó tal vez a tenerles en primer lugar miedo. Veamos lo que dice el versículo 4. Entonces los moabitas les dijeron a los ancianos líderes de Madián: esa multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el paso de un potrero. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Entonces dice que este pueblo, Balac y su pueblo, empezaron a tenerle miedo a Israel. Sabían que Israel era poderoso, sabían que no se podían enfrentar a ellos de cualquier manera, y que si se convertían en sus enemigos, tal vez sufrirían graves consecuencias. Este pueblo se llenó de miedo, se llenó de envidia. Cuando nos ven progresar, cuando nos ven brillar bajo la protección y el respaldo de Dios, como decimos, mucha gente se levanta en nuestra contra, muchos enemigos se levantan. Algunos pelean con artimañas de mentira, de engaño. Algunos pelean con artimañas tal vez de menospreciar, de lastimar, de dañar con palabras. Y este Balac empieza también a idear un plan, empieza a mirar cómo acabar con la grandeza del pueblo de Dios. Este Balac no quería arriesgarse a tener que enfrentarlos de manera limpia, porque sabía que muy seguramente perdería. No se atrevía a enfrentarlos en una batalla, porque al conocer la grandeza de ese pueblo, estaba seguro que sería derrotado. Ahí lo narra cómo se sentía de angustiado o de temerosos ante el pueblo de Dios. Decían, el pueblo de Israel viene con todo, el pueblo de Israel viene arrasando, ese pueblo viene acabando con todos sus enemigos. Pero tampoco podía quedarse cruzado de brazos. Este era un rey que no quería enfrentar al pueblo de Israel de manera frentera, pero que tampoco quería quedarse cruzado de brazos, quería detenerlos de cualquier forma. Así tuviese que utilizar artimañas sucias, artimañas del enemigo, para poderlos enfrentar. Veamos lo que nos dice versículos del 5 al 6. Él envió mensajeros a traer a Balaam,
hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Ahora ven y maldice a esa gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. ¿Qué sucede entonces con este personaje Balac? Al darse cuenta que por sí solo no puede enfrentar al pueblo de Israel, al reconocer la grandeza y poderío del pueblo de Israel, entonces busca a alguien que también actúe de manera sobrenatural. Se iba a enfrentar a un pueblo sobrenatural, busca a alguien que actúe de manera sobrenatural y va a buscar a este profeta Balaam, porque dice que aquel al cual el profeta bendijera sería bendito. Por el contrario, si el profeta lo maldice, sería maldito. Entonces él dice: no, ven y maldíceme a este pueblo. Tengo un enemigo, tengo a alguien a quien enfrentar y yo no puedo hacerlo solo. Este rey es consciente de su debilidad y dice: yo no puedo enfrentarme solo al pueblo de Israel, me van a acabar, me van a destruir. Pero entonces busca a alguien espiritual, a alguien que actúe también en contra de un pueblo espiritual. Ven y maldice a ese pueblo, porque aquellos a quienes tú maldices serán malditos, y si tú lo haces, le dice, yo los voy a poder destruir. Mire que este rey era consciente del poder de lo sobrenatural. Este rey era consciente del poder de la palabra. Sabía que el pueblo de Dios contaba con un respaldo muy grande. Sabía que el pueblo de Dios contaba con el respaldo de Jehová de los ejércitos, y eso lo hacía casi invencible. Y por eso busca a alguien que también cuente con un respaldo, alguien con unción, alguien que esté capacitado para proferir una maldición. Y le dices que el que tú maldices será maldito. Y empieza entonces, de alguna manera, este rey a idear su plan de cómo convencer a este profeta. En primer lugar, vemos que le dice, ahí mismo en el versículo 6, la parte B, le dice, porque aquellos sé que al que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. Empieza en primer lugar a reconocer las cualidades de este profeta. Empieza de alguna manera a atraerlo para que haga caso, para que obedezca la petición a la cual él le estaba diciendo. Le dice, si tú maldices, será maldito, si tú bendices, será bendito. En otras palabras, le está diciendo, es que tú eres el que tiene la unción, es que tú eres el más importante, es que tú eres el que más sirve. De alguna manera empieza a exaltar las cualidades de este profeta. Y vemos ahí entonces que el profeta Balaam inicialmente toma una actitud correcta, una actitud centrada ante las demandas de este rey y opta por hacer caso a lo que Dios manda en primer lugar. Entonces veamos lo que nos dice en el versículo del 8 al 12. Balaam les dijo, quédense aquí esta noche y yo les contestaré lo que el Señor me diga. Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balaam. Dios vino a Balaam en un sueño y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balaam le contestó, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje. Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni digas ninguna maldición en contra de los israelitas, porque es un pueblo bendito. Entonces vemos que este rey Balac trata de persuadir al profeta para que maldiga al pueblo. En primer lugar le dice
que es muy importante, que es el que tiene la unción, que es el que tiene la capacidad de hacerlo y que necesita de su ayuda, le da entonces esa importancia, lo hace ver a alguien importante. También le dice en el versículo 7, los ancianos líderes de Moab y los ancianos líderes de Madián fueron a darle el mensaje a Balaam. Ellos llevaban dinero en la mano para pagar las maldiciones. Lo segundo que este rey utiliza entonces es ese factor económico. Primero lo hace sentir importante, primero lo hace sentir capacitado, le dice que él es el que tiene esas habilidades, que si maldice a alguien será maldito, que confía en él, le está diciendo en otras palabras, pero también le ofrece un factor económico. Llevan dinero para pagar por las maldiciones. Muchas veces el dinero es una artimaña para hacer doblegar a cualquier persona, para hacerlo cambiar de postura, para hacerlo cambiar de actitud. Vemos aquí entonces a un rey que quería sobornar de alguna forma al profeta y le muestra a nivel económico que le podría ir muy bien. Sin embargo, vemos a un profeta que dice, no, yo no puedo hacer eso, yo voy a escuchar lo que Dios me diga. Un profeta que consulta a Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier duda, deberíamos siempre consultar a Dios. El rey le estaba planteando un excelente negocio. El rey le estaba planteando mucho dinero, pero este profeta prefiere consultar a Dios antes de cometer una equivocación, antes de hacer algo malo, prefiere consultar a Dios. Y hoy preguntemos cómo actuamos nosotros frente a las diferentes circunstancias en nuestra vida. Tal vez llega alguien a presentarnos de manera vistosa un negocio, tal vez llega alguien a ofrecernos dinero por algún servicio o porque hagamos algo o dejemos de hacer algo, pero tal vez nosotros no consultamos a Dios. Tal vez nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, sino que en ocasiones nos dejamos llevar por ese signo pesos, por ese factor económico. Nos quejamos muchas veces a nivel secular de la corrupción y decimos, no, pero es que la corrupción está dañando el país, la corrupción está en todas partes. Pero muchas veces, si alguien nos ofrece dinero por omitir algún servicio, si alguien nos ofrece dinero por quedarnos callados frente a algo que está mal, si alguien nos ofrece dinero por, de alguna manera, ir en contra de nuestros principios, tal vez lo aceptamos. Tal vez decimos, sí, está bien, yo no digo nada. Vemos a alguien que está haciendo algo equivocado, algo malo, y en vez de cumplir nuestra labor como profetas, de hablar, de enseñar, de hablar y en el nombre y en la palabra de Dios, no, lo que hacemos es quedarnos callados. Si alguien nos ofrece dinero, está bien, nos quedamos callados. Terminamos cediendo ante ese enemigo, ante esa situación. Aquí vemos a un profeta que inicialmente no se deja doblegar, que dice, no, yo no puedo hacer eso, yo tengo que escuchar a ver qué es lo que Dios me dice. Es un profeta que consulta a Dios. Y qué bueno que nosotros podamos tomar ese ejemplo de Balaam en ese sentido, que antes de hacer algo, consultemos a Dios. Conocemos varios ejemplos de manera bíblica de profetas que simplemente hablaban con la intención de hacer sentir bien al pueblo, de engañar al pueblo, de decirle, sí, vayan a la batalla, sí, vayan que Dios los va a bendecir, sí, vayan que van a obtener la victoria. Pero solamente lo hacían para llevar a otros a ese sentido de alegría o de gozo, pero que realmente nunca consultaban a Dios. Y eso, entonces hoy podríamos tener nosotros en cuenta eso. ¿Cómo actuamos nosotros frente a ello? ¿Sí consultamos verdaderamente a Dios o sencillamente nos dejamos llevar y hablamos lo que las otras personas quieren escuchar? Porque eso realmente es lo más fácil.
El hablarle a alguien lo que esa persona quiere escuchar es quedar bien ante ellos, es quedar bien ante la iglesia, es quedar bien ante la congregación. Hoy en día muchos siervos, muchos pastores ya no predican la palabra, ya no se predica el evangelio, simplemente se predica lo que las personas quieren escuchar, porque así es más fácil, porque así nadie se va, porque así todo el mundo queda contento. Pero entonces, cuando habla la verdad, las personas salen enojadas. Cuando predica lo que dice la Biblia, las personas se van de la congregación, se quieren ir a otra iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo esos profetas que consultamos verdaderamente a Dios y que nos dejamos guiar por Dios. Hasta aquí, hasta este momento, vemos a un Balaam que escucha la palabra de Dios, alguien que espera esa respuesta de Dios. Vemos a un Balaam que está siguiendo las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Veamos lo que nos dice en el versículo 17. Del 15 al 17. Balac envió a otros jefes en mayor número y más importantes que el primer grupo, que fueron a Balaam y le dijeron: eso es lo que Balac, hijo de Zippor, dice: no dejes que nada te impida venir aquí. Yo te recompensaré muy bien y haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a ese pueblo. Balac entonces toma otras estrategias al darse cuenta que el exaltarle sus cualidades, que el ofrecerle dinero no es suficiente. Entonces ahora quiere darle como más importancia, ahora le ofrece poder. Por eso ya no manda a cualquier persona, ahora manda a representantes importantes, a personas tal vez de una mejor condición social, más preparados, para que así también el profeta se sintiera importante al recibir a este tipo de personas. Si gente importante iba a visitarlo, si gente más capacitada, de mayor rango, iba a visitarlo, este personaje se sentiría también importante. Y le ofrece ese poder y le dice: ven, no te preocupes, que lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Yo no voy a dudar en recompensarte. Le muestra una recompensa muy grande, porque le dice: lo que tú me pidas es lo que yo te voy a dar. Esa era la artimaña de la hora. Si con el dinero no era suficiente, ahora le estaba dando era poder, ahora le estaba ofreciendo ese dominio o ese gobierno sobre lo que quisiera pedir. Muchas veces nosotros tal vez hay cosas que no nos importan y podría decir: no, es que el dinero tal vez no me importa. Hay siervos o pastores que puede ser que no prediquen por dinero, pero que sí predican tal vez por conveniencia, que tal vez sí predican simplemente por posición social, que predican o que enseñan por prestigio. Entonces dice, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer algo? ¿El dinero? ¿El poder? ¿El prestigio? ¿Qué es lo que nos mueve? Balaam inicialmente no se dejó mover únicamente por dinero, pero ahora no era solo dinero lo que le ofrecían, sino también poder y prestigio. Veamos cuál fue entonces la respuesta de Balaam. Entonces Balaam le respondió: aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada, grande ni pequeño, que fuera en contra del mandato del Señor mi Dios. Vemos ahí entonces a un Balaam que se mantiene firme en su convicción. Vemos a un profeta que se mantiene firme en lo que cree, firme a sus principios, firme tal vez a su creencia ante Dios. Entonces él dice: no importa el dinero, no importa lo que me ofrezcan, sea grande o sea pequeño, pero no, yo no puedo hacer eso. Vemos a un personaje que está de alguna manera luchando en contra de todas esas cosas, porque sabemos que todo eso es muy atrayente. El dinero, el prestigio, el reconocimiento, la fama, el sentirse importante, todas esas cosas son muy atrayentes. El sentirse halagado, el sentirse querido por las personas, todo eso tal vez nos lleva a nosotros a dudar de qué es lo que estamos haciendo.
Y es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Si estamos hablando de Dios y estamos compartiendo el mensaje, vemos que tal vez a las personas no les gusta, vemos que las personas se alejan, que las personas se van. Y entonces eso nos lleva en ocasiones a replantearnos, a decir, ¿pero qué estoy haciendo? Tal vez lo que estoy haciendo no sirve para nada, porque nos hace dudar, porque no vemos tal vez los resultados, porque no vemos tal vez que algo esté pasando en nuestra vida. Entonces nos lleva a dudar de eso y dice, tal vez estoy mal, tal vez estoy equivocado. Y me lleva a cambiar mi actitud, me lleva a cambiar mi manera de ver las cosas. Hasta ahí vemos a un Balaam que se mantiene firme y que dice, no, yo no puedo hacerles caso, ni por dinero, ni por recompensa, ni por nada. Yo estoy bien y debo seguir en mi posición. Pero a veces nosotros no nos mantenemos así. Si ya vemos que tal vez hay rechazo de las personas, si vemos que predicamos y las personas en vez de acercarse a Dios o en vez de llenarse la iglesia, por el contrario, las personas se van de la iglesia, por el contrario vemos que cada vez hay menos membresía, entonces no, entonces mejor ya no predico de esta forma, no, mejor entonces voy a buscar otro tipo de estrategias. De alguna manera empezamos a vender nuestros principios, empezamos a vender nuestra fidelidad ante Dios con el afán de satisfacer nuestras necesidades. Como decimos, cada quien tiene necesidades distintas. Para algunas será el nivel económico, para otras será el nivel de poder, el nivel de prestigio, para otras será el nivel de sentirse acompañado. ¿Cuántos líderes o siervos o pastores que su único interés es simplemente ver la iglesia llena de personas, que su único interés simplemente es ver multitudes dentro de su congregación? Por lo tanto, no predica lo que Dios quiere o no enseña la palabra, porque para tener ese tipo de personas contentas, lo más fácil es hablar lo que ellos quieren escuchar, hablarles que todo les va a ir bien, profecías de que todo les va a ir bien, hablarles de milagros, hablarles de que van a estar sanos, hablarles únicamente de las cosas buenas. Pero no hay enseñanza acerca del arrepentimiento, no hay enseñanza acerca de las demandas de Dios, no hay enseñanza acerca de la palabra. Hoy en día siempre decimos algo y es que lastimosamente poco a poco la palabra va a escasear y está escrito y es lo que Dios nos ha revelado. Poco a poco la palabra va a escasear porque ya no se predica eso, porque ya muchos maestros, muchos líderes, muchos siervos lastimosamente se han dejado doblegar ante las diferentes circunstancias, porque quieren satisfacer sus propias necesidades, estas necesidades de reconocimiento, tal vez esas necesidades de sentirse grandes o de sentirse tal vez importantes. Veamos lo que nos dice en Filipenses 1, versículos del 15 al 17. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros, lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que hay personas que sí, que predican a Cristo por amor, por obediencia, pero que hay otros que simplemente lo hacen por envidia, simplemente lo hacen porque quieren tener la iglesia llena de personas, que mi iglesia sea más grande que la iglesia del vecino, que mi iglesia tenga más miembros que los otros. Y entonces habla simplemente por envidia, y por envidia va y habla a los miembros de la otra iglesia y se los atrae para la suya. Por envidia no habla a las personas que necesitan de Dios, no habla a aquellos que inconversos o aquellos que están en el mundo, sino que por envidia habla a los líderes y siervos de la otra congregación para que se vengan a servir acá a mi iglesia,
para que se vengan acá a acompañarme, porque acá mi iglesia es mejor. Entonces dice, lo hacen por envidia, lo hacen por figurar. Muchos líderes, muchos ministros de danzas, muchos ministros de alabanza, que tal vez no lo hacen por adorar a Dios, sino simplemente porque se sienten bien enfrente de la congregación, porque se creen importantes o quieren verse y sentirse importantes ante las demás personas. Pero se olvidan que el verdadero objetivo de esa alabanza y de la adoración es exaltar el nombre de Dios. Se olvidan realmente la esencia de ese culto, se olvidan de ese momento importante y de reconocer que si nos congregamos en algún lugar es sencillamente para exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, esas personas, dice, predican, pero solamente por figurar, solamente lo hacen buscando satisfacer sus propias necesidades. Pero aquí vemos hasta este momento un Balaam que no se deja doblegar, que no se deja dominar por el poder ni por el dinero, sino que por el contrario, de manera firme, dice, yo debo esperar la respuesta de Dios. Veamos lo que dice en el versículo 20. Esa noche Dios se le presentó a Balaam en un sueño y le dijo, ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene. Aquí Dios le está dando de alguna manera el aval y le dice, está bien, puedes ir, pero hablarás solo lo que yo te ordene. Mire que Dios le está poniendo ahí una condición. Le dice, sí, está bien, ve, ya que han venido, ve, pero hablarás solo lo que yo te ordeno. Está poniéndoles una condición. Y es ahí entonces cuando de alguna forma a Balaam se le olvida esa sujeción ante Dios. A Balaam se le olvida esa obediencia ante Dios. Anteriormente se había negado al dinero, se había negado al poder, se había negado tal vez al sentirse importante. Pero ahora Dios le dice algo, dice, está bien, ve, pero hablarás solo lo que yo te diga. Entonces, él simplemente toma la primera parte. Él simplemente hace caso a la primera parte donde dice, ve con ellos, pero se olvida la condición de hacer únicamente lo que Dios le ordene. Y es ahí donde él cambia ya su actitud. Es ahí donde él cambia lo bien que se había portado hasta ahora, lo que había hecho con la mano, empieza a borrarlo con el codo. Veamos lo que nos dice el versículo 21. Balaam se levantó en la mañana, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Entonces Dios se enojó con él porque se iba así, que el ángel del Señor se interpuso en el camino para detenerlo. Balaam iba montado en su burra y lo acompañaban 2 siervos suyos. Entonces vemos que Dios le dijo a él que fuera así, pero le dice, harías solamente lo que yo te mande. Pero hasta ahí se olvidó Balaam. Entonces al día siguiente, ni corto ni perezoso, se montó en la burra y se fue. Ya no consultó a Dios, ya no esperó la respuesta de Dios, ya no esperó a que Dios le diera las indicaciones sobre cómo tenía que ser ese viaje, sino que simplemente tomó su burra y se fue. Vemos ahí a un Balaam que se olvidó de la obediencia, que se olvidó de la sujeción ante Dios, que se olvidó de que era Dios el que tenía el control y empieza a actuar, pero ya en sus propias fuerzas. Y vemos que se toma atribuciones que a él no le corresponden. Se tomó su burra y se fue con los hombres y ya no le importó nada más. Hasta ahí se acordó que había un Dios. Hasta ahí se acordó que Dios era el que tenía que decirle qué hacer. Muchas veces nosotros somos así. Por un momento tal vez nos mantenemos y hacemos caso. Tal vez por un momento decimos, no, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero después ya no. Después nos dejamos dominar por lo que sea, por lo que nos ofrezcan, por lo que nos digan. Vemos que un Balaam que tal vez anteriormente se había rehusado, pero que ahora sencillamente fue e hizo lo que quiso. Entonces dice que él ensilló su burra y se fue, se tomó atribuciones que no le correspondían. Segundo, dice, empieza a abusar del poder. Ahí en el versículo 23.
En cuanto la burra vio al ángel del Señor parado en el camino con una espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balaam golpeó a la burra para obligarla a volver al camino. Vemos allá un Balaam que empieza a hacer abuso de poder entonces, que como ya la burra no le hace caso, como ya de alguna manera ese control se le estaba saliendo de las manos, entonces empieza a golpearla. Entonces empieza a quererle enderezar el camino a la fuerza. Y sucede a veces que cuando las personas o las cosas no salen como nosotros queremos, empezamos a forzarlas de cualquier manera. En este caso, vemos a un Balaam que empieza a hacer uso de la fuerza física, empieza tal vez a maltratar a ese animal, porque quiere que todo se haga a su manera. Y muchas veces sucede con nosotros eso, que cuando queremos que algo salga a nuestra manera, empezamos tal vez a maltratar a las personas con las que nos rodean o a las personas con las que convivimos. Ya no hacemos las cosas bien. Nos olvidamos de que Dios es el que toma el control, de que es Dios el que debe hacer las cosas, de que debo esperar en Dios. Pero no, quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas como sea. Y a veces lastimando a otras personas, pasando por encima de los demás. Vemos a este profeta que empieza entonces a pasar por encima de la pobre burrita que no tenía, digamos, ninguna culpa al respecto. Pero entonces, dice, empieza a abusar del poder. Luego se enoja, versículos 26 y 27. El ángel del Señor se adelantó de nuevo y se paró en un sitio angosto, sin dejar espacio ni a izquierda ni a derecha. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la golpeó con su vara. Dice, ya se le estaba saliendo de las manos eso. Ya no solamente golpeaba a la burra, sino que ya se enojó. Él en ningún momento pensó o se detuvo a orarle a Dios, a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando tal vez este problema o esta dificultad? A pedirle a Dios dirección. No, sino que él en sus fuerzas quería, como sea, llegar hasta donde lo habían mandado a llamar. Sucede que en nuestra vida pasa eso. A veces queremos hacer algo, tenemos un propósito, un plan, un proyecto, lo que sea, que no consultamos a Dios y nos metemos a hacerlo de cualquier forma. Y empiezan a presentarse obstáculos, empiezan a presentarse dificultades, pero yo no me detengo ni un instante siquiera a consultarlo con Dios, a decirle, Señor, ¿estoy haciendo bien? Señor, ¿estoy obrando de la forma correcta? No, nos pretendemos hacer las cosas a la fuerza. Dios le había dicho que vaya, pero ahora estaba haciendo las cosas él a su manera. Si recordamos lo que le sucedió a Abraham, Dios le había prometido un hijo, Dios le había prometido descendencia, pero Abraham no esperó en Dios. Abraham quiso hacer las cosas a su manera y por eso se metió con la sierva, lo que le ocasionó posteriormente ciertas dificultades con su esposa y con su propio hijo. Entonces, muchas veces, sí, Dios nos da el aval para hacer algo. Dios nos va a bendecir y nos va a acompañar en algún proyecto, en algo que estemos realizando. Dios es el que nos respalda tal vez en ese ministerio, en eso que estamos haciendo. Pero empezamos a actuar en nuestras fuerzas, empezamos a buscar estrategias en nuestras fuerzas, a querer hacer las cosas como sea. Vemos a este Balaam que quería a la fuerza llegar hasta ese sitio sin importarle lo que le pasara a la burra y sin importar sobre todo lo que Dios quisiera. Veamos qué dice versículos del 28 al 29. Entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces de esta manera? Balaam le dijo a la burra, te has estado burlando de mí y si tuviera una espada te mataría ahora mismo. Mire al punto en el que llega, al punto de decir,
es que tengo ganas es de matarte, por no hacerme caso, por no obedecerme, por no hacer las cosas a mi modo. Llega al punto no solamente de enojarse, no solamente de abusar de su poder, sino al punto de querer matar incluso a la burra. Y sucede en nuestra vida eso, sucede que cuando las cosas no se nos dan, que si Dios de alguna manera está deteniendo algo, está deteniendo algún proyecto, está deteniendo alguna situación en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito grande. Pero nosotros no le consultamos, nosotros no le creemos, no nos tomamos el tiempo de orarle y de decir, Señor, ¿qué está pasando? Señor, muéstrame, ¿qué debo hacer? No. Lo que hacemos es llenarnos de rabia y llenarnos de enojo y decir, uy, es que me dan ganas hasta de matarlos. Uy, es que me dan ganas hasta de salir corriendo. Uy, es que me dan ganas hasta de dejar tirando todo e irme. ¿Cuántas veces hemos sentido tal vez esa rabia y ese enojo en nuestra vida? Tenemos ese negocio y vemos que no se vende o que tal vez las cosas no salen como quiero. Entonces, ay, es que me dan ganas de coger y cerrar ese negocio y no volverlo a abrir. Tengo mi familia, tengo mi esposo, mis hijos, y por cualquier motivo, alguna discusión se presenta con ellos y nos dan esas ganas de decir, oye, es que me dan ganas de irme y no volver nunca más. Tengo la iglesia de ese ministerio y decir, es que me dan ganas de nunca más volver a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no somos capaces tal vez de en ese momento de dificultad creer que Dios también está obrando. Porque creemos que esa dificultad es algo malo en nuestra vida. Pero resulta que muchas veces es sencillamente la mano de Dios que nos está deteniendo de hacer algo malo, que nos está deteniendo para evitar que caigamos o que cometamos un error peor. Aquí lo único que pasaba era que Dios estaba deteniendo ese viaje. Dios estaba obrando para que Él no siguiera adelante de ese viaje. Entonces vemos que este Balaam se cegó totalmente, se olvidó de la obediencia a Dios, se olvidó del servicio a Dios, se olvidó de lo que tenía que hacer. Se enojó, tenía ganas de matar al pobre animal, se olvidó incluso de que era algo cercano a él. Mire que en ese versículo 30, ¿qué le dice la burra? La burra le dice, ¿acaso no soy la burra que toda tu vida que toda la vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esta manera? Mire que esa burra en sus palabras le está diciendo, ¿no te das cuenta que durante mucho tiempo te he servido? ¿No te das cuenta que soy algo valioso para ti? ¿No te das cuenta que siempre he estado a tu servicio? Pero ahora te has cegado. Ahora te has cegado tal vez por la ambición, te has cegado tal vez por el estrés, te has cegado tal vez por la ira, te has cegado por el enojo y te has olvidado de lo importante que soy para ti. Eso le está diciendo esa burra. La burra le dice, yo era importante para ti. Si me has montado muchos años y ahora te olvidas de eso y lo único que quieres es matarme. ¿Cuántas veces nosotros, llevados por el enojo, llevados por la ira, queremos matar algo que es importante para nosotros? Nos olvidamos de ese importante. Lo que decimos, tengo mi familia, mejor me voy, mejor me largo y los dejo. Quiero matarlos y me olvido de lo mucho que los amo. Me olvido de lo mucho que son, de lo importantes que son para mí. ¿Cuántas veces en ese trabajo digo, es que quiero renunciar, quiero dejar tirando ese trabajo y no volver nunca más? Y te olvidas que gracias a ese trabajo es que has sobrevivido todos estos años. Te olvidas que gracias a ese trabajo has sacado adelante una familia. Te olvidas de todo lo que has hecho. Entonces vemos que tal vez por la ambición, por el enojo, por las diferentes circunstancias, nos volvemos ingratos. Llenamos nuestra vida de ingratitud hacia eso importante que tenemos. Hoy pensemos qué es eso importante que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es eso importante que de verdad tienes y debes cuidar?
tu familia, tu esposo, tu esposa. Cuántos matrimonios tal vez se han divorciado, no porque no se amen, sino porque se han vuelto ingratos. Falta de esa gratitud. Ya no reconoces a ese esposo que te ha amado y te ha cuidado todos estos años. Ya no reconoces a tu esposa que dio sus mejores años para ti y te olvidas de eso. Y por eso va y se consigue otra y ya no le importa. Por eso va y se consigue otro y ya no le importa. Porque se vuelve ingrato. Ya no está dando gracias a eso que tiene. Y ya le resta importancia. Le resta importancia. Este Balaam le había restado importancia a esa burra que durante tanto tiempo le sirvió. Y ahora entonces estaba cometiendo un grave error en contra de ella. Y no solo en contra de ella como eso querido, sino también en contra de Dios, porque ya no estaba haciéndole caso, ya no lo estaba escuchando. Veamos lo que nos dice versículos del 32 al 33. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu burra esas 3 veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte, porque tu viaje me disgusta. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas 3 veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella la hubiera dejado con vida. Mire lo que sucede. Esa burra a la cual Balaam le estaba pegando y a la cual quería matar, lo único que estaba haciendo era protegerlo. Lo único que estaba haciendo era cuidando de él. Por eso dice, ella se alejó de mí, y si no lo hubiera hecho, yo te hubiera matado. Esa burra a la cual él quería matar, a la cual él quería destruir, lo único que era simplemente estaba haciendo protección para él. A veces eso que se interpone en nuestra vida, a veces eso que vemos o ese problema o eso que sucede, es sencillamente para protegernos de la muerte, para protegernos de algo que está por ocurrir, pero nosotros no nos damos cuenta de ello. Nosotros no vemos o nos olvidamos que Dios todo tiene un propósito. Y es algo que entonces nos lleva a entender que si queremos mantenernos firmes ante la voluntad de Dios y mantenernos firmes ante los mandatos de Dios, es saber que Dios todo lo hace con un propósito. Que si algo pasa en mi vida, es porque Dios tiene un propósito con ella. Que si ese negocio no se me da, es porque Dios tiene algo mejor para mí. Que si tal vez no veo el resultado en mi trabajo, es porque algo está pasando. Que si en mi familia sucede algo, debo saber que Dios algo está obrando. Lo que sea que esté pasando en tu vida en estos momentos, a nivel secular, a nivel familiar, a nivel espiritual, en vez de enojarte como Balaam, en vez de querer tirar y matar al que te rodea, en vez de simplemente golpear o llenarse de ira, no, sentémonos un momento a consultarle a Dios. Sentémonos y postrémonos a orarle a Dios y a decirle: Señor, muéstranos tu propósito. Muéstranos qué está pasando, por qué no puedo avanzar. Este siervo estaba detenido, no podía avanzar porque Dios lo estaba deteniendo ahí. Entonces Dios nos dice, pensemos, ¿por qué tal vez no avanzo? ¿Por qué tal vez no puedo seguir con eso que estoy planeando? Seguramente porque lo estoy haciendo de manera equivocada, en mis propias fuerzas. Y por eso no veo los resultados. Pues dice, no. Postrémonos y pidámosle a Dios dirección sobre eso que está sucediendo en nuestra vida y que nos muestre qué tenemos que hacer, que nos ayude a mantenernos firmes en su propósito, que no nos dejemos doblegar por la tentación, que no nos dejemos doblegar por el miedo, que no nos dejemos doblegar por las dudas, por la incredulidad, porque cosas grandes tiene Dios para nosotros. Mire lo que le sucedía, dice, el pueblo de Israel los llevaban para que los maldigan, pero Dios dice, no, nadie puede maldecir a alguien que es bendito, porque Dios ya nos ha bendecido.
Entonces no importa lo que esté pasando en nuestra vida, no importa las circunstancias, no importa que todo parezca venirse en nuestra contra. Debemos estar seguros que con Cristo somos bendecidos, que con Cristo somos más que vencedores. Lo único que debo hacer es postrarme ante Dios y consultarle para ver qué cosas debo cambiar, para ver qué rumbo debo tomar, porque seguramente estoy tomando el rumbo equivocado, porque seguramente me estoy yendo por el camino que a Dios le desagrada y que no me he dado cuenta. Este siervo creía que estaba haciendo las cosas bien. Inicialmente vemos que las hizo bien. Obediente, consultó a Dios, esperó la respuesta, se mantuvo firme, no se dejó doblegar por el dinero, por el poder. Inicialmente se mantenía firme, pero llegó un momento en el que Dios le dijo, sí, ve. Y fue ahí donde a él se le subieron los humos, fue ahí donde se le subieron tal vez esa importancia. Muchas veces por tener el respaldo de Dios, nos creemos súper importantes, porque estamos seguros y contamos con el respaldo de Dios. No, es que Dios me respalda. Entonces, como Dios me respalda, quiero hacer las cosas a mi manera, a mi voluntad. Y entonces ese respaldo de Dios, lastimosamente después, se convierte en algo en nuestra contra. Dios nos bendice, Dios nos exalta, Dios nos da valía, Dios nos hace importantes. Pero siempre y cuando nos mantengamos humildes ante su presencia, siempre y cuando nos mantengamos humillados ante Él. Porque en el momento en el que se nos sube la altivez, en el momento en el que se nos sube el orgullo, es ahí donde Dios nos baja. Que ese es el grave error que cometemos. Como Dios nos respalda en todo, como todo lo que hacemos, Dios nos ayuda a poderlo solucionar, como todo lo que yo hago, Dios me bendice, entonces me creo con la autoridad de hacer las cosas de cualquier manera. Y llega un momento en el que ya no le consulto, sino que todo lo que hago, lo hago en mis fuerzas. Vemos ahí entonces que es necesario entender que si algo pasa en mi vida, es porque hace parte del propósito de Dios. El entender el propósito de Dios entonces me ayudará a mantenerme firme en las decisiones. Y por último, debo reconocer ese error. Una vez que yo me postro ante Dios, que busco en Él esa respuesta, debo reconocer que tal vez me he equivocado, que he hecho las cosas a mi manera, que las he hecho en mis fuerzas. Veamos lo que nos dice el versículo 34. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que estabas ahí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa. Él tal vez estaba muy seguro de que contaba con el respaldo de Dios. Él estaba tan seguro de que Dios lo respaldaba, que lo estaba haciendo a su manera. Pero ahora se da cuenta que no. Dice, no, mira, estás equivocado. Y ahí es cuando él dice, sí, Señor, perdóname. No me di cuenta en qué momento actué así. No me di cuenta en qué momento me dejé llevar por la ira. No me di cuenta en qué momento me dejé llevar tal vez por el afán, por el estrés. No me di cuenta que me había salido de tus manos. Perdóname, Señor. Y hoy Dios nos dice eso. Dios nos llama a reconocer nuestros errores. Dios nos ama demasiado y por eso nos da nuevas oportunidades cada día. Si Dios hubiera querido matar a Balaam, lo hubiera hecho de cualquier manera, de cualquier modo, pero Dios lo estaba deteniendo. Si Dios detenía esa burra, Dios lo único que estaba haciendo era darle la oportunidad a él de que abra los ojos, de que se dé cuenta de que estaba equivocado. Porque Dios nos ama tanto que Él nos da cada día una nueva oportunidad. Y está esperando eso, está esperando que lo busquemos, que le pidamos perdón, que nos arrepintamos de aquello que hemos hecho desagradable. Y esa es tal vez la invitación para cada uno de nosotros en esta noche. Que miremos
Tal vez no hemos avanzado porque Dios nos ha estado deteniendo. Tal vez Dios nos ha estado deteniendo por alguna razón, porque estamos peleando nuestras fuerzas, porque tal vez nos creemos demasiado importantes, porque tal vez, como estoy tan seguro de la bendición de Dios, entonces creo que esa bendición me va a acompañar a todos los lugares. Y la verdad no es así. Si no consulto a Dios, si no lo busco siempre, lastimosamente, termino obrando de aquella manera desagradable ante Él y causándole a Él ese enojo y esa ira. Veamos versículos 37 y 38. Versículos del 36. Balac le dijo a Balaam: ¿acaso no envió hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿Es acaso que no soy capaz de recompensarte? Balaam le respondió: bueno, pues ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique. Ahí vemos a un Balaam que nuevamente se encamina conforme a la voluntad de Dios. Vemos que otra vez se le presenta a él la oportunidad de recibir recompensa, de recibir algo bueno para sí, pero él ahora aprendió la lección y dice: no, ya estoy aquí, pero solamente voy a hacer y a decir lo que Dios quiera. Balaam hubo un momento en el que se quiso salir de ese camino de Dios. Hubo un momento en el que tal vez quiso hacer las cosas a su manera, pero que cuando Dios lo buscó, Dios lo encaminó nuevamente. Tal vez un poco a la fuerza, tal vez un poco obligado, pero Dios no permitió que se saliera de ese camino. Dios no permitió que hiciera algo malo. Y ahora que él reconoce su error, ahora que él reconoce, entonces la soberanía de Dios empieza a actuar ya conforme a los propósitos de Dios. Tal vez eso ha sucedido en nuestra vida. Tal vez tratamos de mantenernos firmes y hay momentos en los que nos hemos descarrilado del camino, en los que tal vez nos hemos dejado llevar por nuestras propias necesidades, nos hemos dejado llevar por nuestras propias dudas, nos hemos dejado llevar por la incredulidad, por la pereza, por el desánimo, por diferentes cosas. Y nos hemos sentido estancados, hemos sentido que no podemos más. Pero vemos que Dios es grande y que el amor de Dios nos da una nueva oportunidad. Así como se le estaba dando a Balaam, tienes una nueva oportunidad de servirme, le dice Dios. Tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas como yo quiero que las hagas. Y lo bonito es que Balaam se acoge nuevamente a la soberanía de Dios. Lo bonito es que Balaam nuevamente empieza a hacer las cosas bien. Se desvió tal vez por un momento, se le fueron las luces por un momento, pero recapacitó, pide perdón y vuelve a estar bajo el control de Dios. Y eso es lo que Dios nos muestra tal vez en esta noche a cada uno de nosotros. Hay momentos en los que se nos han ido las luces a algunos de nosotros, en los que los problemas, las circunstancias, nuestros propios vacíos emocionales, nuestros complejos, nuestras necesidades, nos llevan a desvirtuarnos del propósito de Dios, nos llevan a hacer las cosas tal vez en contra de lo que Dios quiere, o tal vez porque creemos que las estamos haciendo como Dios quiere y resulta que no es así. Pero entonces es necesario encaminarnos nuevamente, es necesario reconocer ese poderío de Dios y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Es necesario reconocer que solo Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras situaciones, que solo Dios tiene el control de todo. Y solamente así podemos avanzar. Solo cuando realmente le consultamos a Dios, solamente cuando de verdad nos metemos con Él, entonces ahí sí podemos avanzar. Vemos que cuando ya Balaam reconoció su pecado y le dice: no, mejor yo me devuelvo.
Entonces ahí sí Dios le dice, está bien, ve, yo voy contigo. Está bien, yo te autorizo, pero yo voy a ir contigo y vas a decir lo que yo diga. Y vemos a un Balaam que entonces obedece y hace caso. Vamos a ver lo que nos dice en Mateo 24, 12 al 13. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Y el versículo y Santiago 1:12. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Dios nos dice entonces, afortunado aquel que logra mantenerse firme, que en medio de esa prueba logra seguir adelante. Y sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida entonces son sencillamente esas pruebas, son sencillamente esas tentaciones, pero que todo sucede por un propósito. Si Balaam no podía avanzar, si la burra no avanzaba, era sencillamente porque Dios lo estaba deteniendo, porque Dios no quería que avance, porque Dios no lo quería dejar que él vaya a hacer las cosas a su manera. Y por eso nos dice Dios en esta noche, afortunado aquel que se mantiene firme, el que aguanta hasta el final, porque recibirá esa recompensa. A Balaam le ofrecían mucha recompensa a nivel terrenal, dinero, poder, lo que quisiera pedir, pero son cosas pasajeras, son cosas que en cualquier momento se pueden terminar, pero lo que Dios nos ofrece es algo eterno. Tal vez podemos dejar tirando nuestra familia, nuestra pareja, por alguien que consideramos mejor, pero tarde o temprano eso se va a acabar, es solamente una ilusión. En cambio, con Cristo, nuestra familia puede ser esa familia que rebosa de gozo, de alegría. Puede venir muchas personas a ofrecernos grandes cosas. No, mire que tal vez en esa iglesia acá va a estar mucho mejor, acá hay esto, acá hay lo otro. Sí, tal vez sí, al principio tal vez estará bien, pero tarde o temprano eso se va a terminar. Porque si no servimos a Cristo de corazón, si no hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere, lastimosamente terminaremos, como decía ahí, muertos. Le decía a Dios, agradece a la burra realmente, porque si ella no se hubiera alejado, yo te hubiera matado. Y hoy démosle gracias a Dios que tal vez ha habido una burra en nuestra vida, que ha habido algo que nos ha detenido, que queríamos hacer algo, que queríamos irnos, que queríamos renunciar, que queríamos cerrar el negocio, que queríamos hacer, no sé, cualquier cosa. Pero llegó alguien que se interpuso. Nosotros inicialmente lo vemos como el malo o la mala de la película, pero resulta que era nuestra salvación. Y hoy Dios entonces nos dice eso. Antes de querer tirar la toalla, antes de querer lastimar eso que tanto amo, más bien debo postrarme ante Dios y decirle, Señor, muéstrame cuál es tu propósito. Balaam se olvidó de que la burrita le había servido durante muchos años. Balaam se olvidó de que era tal vez su compañera. Balaam se olvidó de lo importante que era para él, que hasta le dieron ganas de matarla. Que no nos olvidemos nosotros de las cosas que realmente son importantes para nosotros. Que el estrés, que la duda, que nuestros propios complejos no nos hagan olvidar de lo importante que son para nosotros
las personas, pero sobre todo, que no nunca nos hagan olvidar de lo importante que es Dios para nosotros. Balaam no solamente se olvidó de lo importante que era la burra, sino que se olvidó de que le servía a Dios. Se olvidó de lo importante que era Dios en él y que era él el que tenía el control. Que nada nos haga olvidarnos de la soberanía de Dios en nuestra vida. Que nada nos haga dudar de la grandeza de Dios y que entendamos que esos problemas o que esas dificultades que se presentan tal vez son necesarias para detenernos y para encarrilarnos de nuevo. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que nos ama y porque nos ama tanto entonces nos da una nueva oportunidad. Aprendamos de Balaam, que se arrepintió, que pidió perdón y que aprendió la lección y que siguió y continúa el camino sirviendo de la manera que Dios quiere. Hoy estamos llamados entonces a cada uno de nosotros a seguir en ese camino de Dios. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez nos hemos desviado, tal vez hemos hecho algo desagradable en contra de Dios, pero hoy Dios nos dice, está bien, tienes una nueva oportunidad, tenemos una nueva oportunidad, solamente es tiempo de ahora sí hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes este mensaje. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado, que ha dispuesto su corazón para servir a Dios y para escuchar ese mensaje de vida que Dios nos trae en esta noche. Los invito a cada uno de nosotros para que levantemos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Padre. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por enseñarnos, mi Rey, que solo tú eres digno de honor y de gloria, Señor, que solo tú eres realmente importante, que no importa tal vez las cosas materiales, el dinero, Señor. Perdónanos si tal vez nos hemos desviado de tu camino. Perdónanos si tal vez nos hemos llenado de ira, de enojo. Perdónanos si por nuestra mente se ha pasado el matar eso que tanto amamos, Dios, o eso que tú nos has entregado. Perdónanos, mi Dios, porque tal vez, Señor, no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Perdónanos porque tal vez hemos creído siempre en tu respaldo, Señor, al punto de empezar a hacer las cosas a nuestro modo y olvidarnos de que eres tú el que tiene la última palabra, mi Rey. Pero te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por detenernos. Gracias por no dejarnos avanzar por ese camino perdido. Gracias por nuevamente, Señor, atraernos ante ti, bendito Dios, con esos lazos de amor. Gracias, mi Señor, por jamás dejarnos solos, bendito Dios, y por levantarnos siempre con nuevas fuerzas, bendito Padre Santo. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Gracias, oh Señor, por esta palabra, por este mensaje de vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, transformará y hará que seamos esas personas que tú quieres, mi Rey. Toma nuestra mente, nuestro corazón. Hoy nos doblegamos ante ti, Señor, y dejamos que tú, Señor, haga las cosas conforme a tu voluntad, que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de las circunstancias, que tomes el control, Señor, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque confiamos en ti, Señor, y sabemos que tus designios y tus propósitos son perfectos, mi Rey. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro culto. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo. Todos los días nuestros devocionales en horas de la mañana. Los días jueves nuestro culto en línea a través de estos medios. Los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto, en San Andresito. Que tengan una feliz y bendecida noche. Hasta una próxima emisión.